Bueno, damos gracias a Dios que en la mañana se pudo compartir la palabra de Dios y también Dios nos permite que ahora en este tiempo, que es en la tarde, podamos compartir también su palabra. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Y tal vez para poder entender el texto que vamos a estudiar, vamos a ponernos en contexto para entrar al estudio bíblico del pasaje. Es interesante que el gran tema de la Biblia, usted lo sabe, es la salvación. Eso es lo que habla toda la Escritura. Desde Génesis 3, que el hombre cae en pecado, hasta el Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, nosotros observamos que el tema de estos 66 libros es la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación del pecado y del infierno. De ese tema es que habla la Biblia. Dios, el creador del universo, ha decidido crear un grupo de personas que para sí mismos, que de alguna manera son súbditos de su reino eterno. ¿Para qué? Para que le alaben, para que le honren, para que le sirvan para siempre. Ese es el tema que encontramos en toda la Biblia. Y Dios toma la iniciativa de rescatarlos a estos hombres. Él diseña un plan por el cual Él puede perdonarle los pecados. Ese es un plan que Él mismo lo diseña. Y ese plan consiste en un pago justo que debe hacerse por el pecado. Un pago que debe hacerse por el pecado. Porque la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Pero el pecador no puede ser quien pague ese pago justo por su pecado. ¿Por qué? Porque el hombre está manchado. Porque el hombre es insuficiente. El hombre es insolvente para pagar. Porque es un pecador, está caído y pesa sobre él la condena del infierno. No puede hacer eso. Y no puede el hombre satisfacer jamás las demandas santas de Dios. Quien paga el precio por su pecado debe ser un sustituto según el plan que Dios ha diseñado. Uno que tome el lugar del hombre y pueda satisfacer las demandas santas de Dios. ¿Cuáles son las demandas santas de Dios? Que el pecador debe morir. Dice, la paga del pecado es muerte. Esa es la demanda santa de Dios. El pecador debe morir. Entonces envía a su Hijo para recibir toda la ira santa y que el pecador ha generado, y envía a su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Es Dios mismo, quien vino a este mundo en carne humana para ser ese sustituto. El único que podía sufrir y recibir toda la ira santa de Dios y morir en lugar de los pecadores es Él, el Hijo, quien fue enviado en forma humana. Así que a lo largo del Antiguo Testamento se nos está diciendo a través de los diversos hombres que Dios escoge que este Hijo va a venir, que este es el Salvador, que Él viene, que Él es el personaje principal que está anticipando el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento anticipa de este personaje que viene. Desde Génesis 3:15, cuando hace la promesa Dios de que de la simiente va a nacer uno que va a pisar la cabeza de esta serpiente, de la simiente de una mujer. Y esa es la promesa que hace Dios. Él es el símbolo de todos los sacrificios de la ley de Moisés. Este es el sustituto prometido y que los profetas anunciaban. Él es el siervo sufriente que anuncia Isaías y otros profetas. El sustituto sufriente del que habla Isaías y los demás profetas. Así que el Antiguo Testamento está anticipando la venida del Señor, la venida del Salvador, la venida de este Mesías. Y todos los judíos estaban esperando la venida de este Mesías. Siglos esperaban la venida de su Mesías. Hasta que un día vino el Mesías. Y los 4 evangelios, nosotros aquí tenemos registrados los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran su llegada. Y a los 33 años se bautiza y comienza su ministerio de 3 años aquí en la tierra.
Y después de estar un año de ministerio predicando en la Jerusalén, porque en esta ciudad predicó un año, entonces Lucas registra la primera vez que se dirige a Galilea, la primera vez. Y se dirige, ¿para qué? A Galilea, a predicar, se dirige a predicar. Pero esta no era la primera vez que iba a Galilea, no era la primera vez. Más bien era su regreso a Galilea. Él estaba regresando a Nazaret porque en este lugar había sido su lugar de crianza. Recuerden que él fue llevado allá siendo niño y allí fue criado. Y ya habían pasado muchos años. Él había sido conocido allí en su tiempo de crianza como el hijo del carpintero, el hijo de José el carpintero, pero ahora regresaba él a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de su crianza. A los años él regresaba como el Mesías, como el Salvador, aquel a quienes los judíos lo estaban esperando. Y cuando llega a Nazaret, se dirige a una sinagoga y en este lugar se desarrolla uno de los eventos más impactantes en cuanto a la revelación de quién es Él, y qué clase de personas son las que Él salva. ¿Qué clases de personas son las que Él salva? ¿Qué clases de personas son las que Dios escoge para salvarlas? Y las respuestas a estas preguntas aquí la tenemos en este pasaje para nosotros, que ya es curiosidad. Por cuanto nosotros también somos pecadores y queremos saber si acaso somos la clase de personas que Dios escoge para salvarlas. Y vamos a ver brevemente 3 puntos en este pasaje de Lucas, capítulo 4, versos del 16 hasta el versículo 27. Vamos a revisar estos versículos. 3 cosas vamos a ver. Vamos a ver el ministerio de Jesús en esta sinagoga de Nazaret. Él va a anunciar su ministerio. Luego vamos a ver la clase de personas que Dios escoge para salvarlas. Y luego vamos a ver cómo respondió el pueblo, cómo respondió toda esa gente que estaba allí en la sinagoga. Entonces veamos el primer punto, que va desde el verso 16, que es la misión de Jesús declarada allí en la sinagoga. Él declara su misión como Mesías, ¿no? Como Mesías. Y el texto nos dice así, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Nos quedamos allí. Es interesante. Quiero recalcar que él se dirige a una sinagoga. Y esta palabra sinagoga simplemente significa un lugar de encuentro, un lugar de reunión. Eso es lo que significa sinagoga. No tiene el sentido de templo, no tiene el sentido de templo porque en el templo se hacían los sacrificios, en el templo se hacían muchas otras cosas que no se hacían en estos lugares pequeños como las sinagogas. Allí no había altares, no había diferentes trabajos, no se hacían nada de esas cosas. Entonces es interesante lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Las sinagogas eran llamadas casa de instrucción, así se les llamaba, casas de instrucción. ¿Para qué servían? Para la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí enseñaban los 5 primeros libros de la Biblia, enseñaban a los profetas, enseñaban la Torá, enseñaban todos los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Todas las ciudades allí en la zona de Jerusalén, Galilea, tenían sinagogas. Por lo menos habían 10 hombres, entonces se podía conformar una sinagoga. Esto significa entonces que en muchas ciudades, en muchas poblaciones habían varias sinagogas, muchas sinagogas, según el número de personas que había. Y las sinagogas es interesante porque estaban estructuradas de una manera parecida un poco como en el día de hoy, porque había un hombre llamado el principal de la sinagoga o el jefe de la sinagoga, así se le llama en el Nuevo Testamento. Y estaba a cargo de la instalación, de las instalaciones para que en ese lugar se lleve todo en perfectas condiciones, esté limpio para las reuniones que ellos hacían. Este hombre se ocupaba de la estructura de la reunión, cómo iba a ser. Y este hombre seleccionaba al predicador para cada sábado. Ese era el jefe de la sinagoga. Escogían incluso a los que iban a leer las Escrituras.
Ellos eran los que recibían a los rabinos, a los maestros que venían de otros lugares. Esto era lo que hacía el jefe de la sinagoga. Durante los días ordinarios, las sinagogas servían como escuelas primarias para los niños, para que ellos sean instruidos también en la palabra de Dios, en las leyes de los judíos. Y el jefe de la sinagoga tenía ayudantes y se los llamaba a estos ancianos. Ellos se encargaban del funcionamiento de estas escuelas primarias que eran durante los días ordinarios. Ellos eran los que abrían también la sinagoga para la oración en determinados días de la semana. Después de los ancianos había también los intérpretes. Eran otros hombres. La escritura siempre se leía en hebreo, pero luego tuvo que ser traducido al idioma local, que era el arameo. Entonces, había finalmente otro funcionario, el más bajo de todos, si podemos decir en niveles. Él se encargaba de cuidar los rollos. Todos los rollos se guardaban en un cofre y él era el que se hacía cargo de ese cofre y se aseguraba de que puedan leer la porción correcta de la Escritura. El que iba a leer la Escritura, el que iba a predicar, asignaba un texto y entonces esa persona tenía que tener listos allí esos rollos de parte de la Escritura que iban a leer. Ahora, nosotros podemos imaginarnos que estamos en una sinagoga el día de hoy. ¿Cómo sería un lugar de reunión en una sinagoga de Nazaret? Y estaríamos como nosotros en una sinagoga. ¿Cuál sería el orden del culto de ellos? Bueno, se iniciaría con un canto, tal vez como lo hicimos hace un momento nosotros. Y por lo general ellos cantaban los salmos, porque los salmos glorifican a Dios. Los salmos hay alabanza a Dios. Ellos hacían eso, igual que nosotros lo hacemos. De hecho, creo que nosotros estamos imitando mucho de lo que ellos hacían. Pero luego ellos recitaban el Shema en Deuteronomio 6:4, que dice, el Señor nuestro Dios uno es, el Señor uno es. Eso lo hacían en público y a manera de coro todos repetían el Shema. Era la declaración del verdadero Dios, del Dios vivo y verdadero, a diferencia de los diferentes dioses de las naciones que tenían porque eran politeístas, eran los falsos dioses. Luego venía una súplica, una especie de oración de tipo súplica. Y luego había una serie de oraciones y después de las oraciones todos decían amén, que es así sea, ¿no? Que así sea todo lo que se ha pedido. Luego venían unas recitaciones de 18 bendiciones tradicionales de Esdras. Y luego venía el punto principal. Se leía la porción de la Torá, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomios. Y podían leer allí varias personas, ¿no? Diferentes partes de la Escritura. Y luego venía el sermón. El predicador seleccionado daba una exposición de la Escritura escogida por él. Él era el que escogía el pasaje a predicar. Y finalmente había una bendición, que era la bendición sacerdotal de Aarón, y terminaba la reunión. Así era lo que sucedía en una reunión de una sinagoga. Y así fue como Jesús llega a una sinagoga de Nazaret. Su ciudad de crianza de hace muchos años estaba regresando. Y en el verso 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de los judíos era asistir los días sábados. Ellos asistían, esa era la costumbre y él está asistiendo un sábado a la sinagoga. Solo que entra una pregunta, ¿por qué Lucas comienza a revelar el ministerio de Jesús con este evento de Nazaret? Hasta aquí el ministerio de Jesús no ha sido escrito y mencionado por Lucas, sino aquí, en este versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. ¿Por qué? Porque si ya Jesús había transcurrido un año de ministerio, él ya había predicado en Jerusalén, ¿no? Ya había predicado un año y había tenido un año de ministerio. ¿Por qué Lucas no comenzó hablando de eso, de ese año de ministerio, sino que escoge hablar justamente cuando llega a Nazaret y entra a esta sinagoga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habla cuando entra a esta sinagoga? ¿Sabes por qué? Porque es interesante lo que Jesús va a hacer en esta sinagoga, porque lo que dijo en esta ocasión en la sinagoga lo identifica como el Mesías.
Y va a definir perfectamente el ministerio de él. Perfectamente lo define. Y mira lo que hace. Jesús se levantó a leer y mira lo que dice el verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esa postura de estar de pie en la lectura es señal de respeto, es señal de reverencia a la palabra de Dios, y por eso aquí nosotros hacemos algo así. Decimos, en reverencia a la palabra de Dios, pónganse de pie cuando el predicador viene a leer su texto bíblico. Entonces aquí nos muestra que Jesús es el predicador. Jesús es el predicador. Él va a predicar aquí, porque lo que predicaban los predicadores siempre predicaban de los profetas. Y aquí está escogiendo el texto de Isaías, que se lo da la persona encargada. Se lo entregó a él. Este es el libro del profeta Isaías. Y dice, y habiendo abierto el rollo, significa que Jesús abrió este libro y leyó lo que él quiso leer. Él leyó lo que él quiso leer. ¿Qué abrió en ese rollo? ¿Qué abrió en ese pergamino? Al profeta Isaías. Por los versículos que vemos aquí, 18 y 19, está leyendo lo del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Eso es lo que lee Jesús. Eso corresponde a los versículos 18 y 19 que leemos aquí nosotros en Lucas. Jesús sabía que el contenido de esos versículos hablaban del Mesías. Coge el rollo de Isaías, 61, 1 y 2, y él sabía que eso hablaban del Mesías. Los judíos también sabían muy bien que el profeta Isaías hablaba del Mesías en estos textos. Los judíos lo sabían muy bien. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Los judíos sabían que el Mesías sería un hombre ungido por el Espíritu. Ellos esperaban un hombre que sea ungido por el Espíritu. Esta era una profecía mesiánica. Los profetas estaban anunciando la venida de su Mesías, y su Mesías iba a ser un hombre ungido. Y eso se iba a cumplir cuando Él venga. Cuando Él venga, lo iban a ungir. Ungido significa apartado para servicios especiales. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el bautismo de Jesús? En Lucas 3:21, un poco antes allí, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos que el Espíritu Santo desciende sobre él. Y mira lo que dice Lucas capítulo 4 y el verso 1. Dice, Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán donde fue bautizado. Estamos hablando todo del contexto, ¿sí ves? Mira el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es interesante esto que dice que su fama se difundió. ¿Qué se estaba difundiendo? De que él había sido ungido. Así que los judíos sabían que él era el ungido. Como su fama se difundió, los de la sinagoga sabían que Jesús había sido ungido en el bautismo, porque todo eso se regó. Ahora mire el verso 18, aquí, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En este versículo 18 hay cuatro puntos que resumen la misión del Mesías. Aquí él va a decir, esta es la misión que yo tengo. La misión que yo tengo es dar las buenas nuevas a quienes, a los pobres, a anunciar liberación a quienes, a los cautivos, dar vista a los que están ciegos.
¿ves? Y va a liberar a los oprimidos. Hay 4 grupos que menciona el Señor Jesucristo, que Él dice, estoy dispuesto a salvar a ellos. Esta es la misión que yo traigo aquí. Se está identificando con los pobres, se está identificando con los que son prisioneros, con aquellos que son ciegos, con los oprimidos. Esa es la obra salvadora de Jesús, es la misión que Él está definiéndola aquí en este verso 18. Y mira el verso 19, que es el resumen de Isaías 61 y el versículo 2, que Isaías 61, 2 dice, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es eso del año favorable del Señor? El año favorable era el año de la llegada del Mesías. Todo judío sabía que el año favorable era cuando el Mesías llegue, el momento en que el Mesías llegue. Ese es el momento de la gracia abundante de Dios para nosotros, decían los judíos. Esa es la promesa cumplida de Dios. Nosotros estamos esperando eso. Y se le llamaba a eso el día de la salvación. Era la venida de su Mesías. Pero el verso 19 no contiene todo lo que hay en Isaías 61.2. Si tú te das cuenta, en Isaías 61.2 hay más. Pero Jesús se detiene allí en medio. Se detiene en medio, ¿no? Para proclamar el año favorable del Señor. Se detiene en medio de este versículo porque este resto del versículo 2 que dice, y el día de venganza de nuestro Dios y lo demás, lo deja. ¿Por qué? Porque no era el momento de hablar de la venganza del Hijo. Eso era la segunda venida, era una profecía para la segunda venida de Jesucristo. Él estaba en la primera venida, estaba viniendo el Mesías por primera vez, así que ocupaba la primera parte, traer este mensaje de salvación. Ahora, mira aquí el versículo 20, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mira lo que dice Jesús, hoy se ha cumplido. No dijo, algún día se va a cumplir eso, como lo decían los profetas o cualquier predicador que iba a la sinagoga y le tocaba predicar, quería predicar sobre este tema, decía, pero un día va a venir nuestro Mesías. Mira lo que enseña Jesús, Él dice, hoy se ha cumplido. No es día futuro, es presente. ¿Se imaginan ustedes esa sinagoga que estaba llena de gente? Quedó perpleja. Esa había sido la noticia que querían escucharla siempre, desde tantos años. Habían esperado siglos esa noticia de que su Mesías venga alguna vez. Era el año del día favorable. Lo estaban esperando, ellos se quedaron allí asombrados. Jamás nadie había hablado de esta manera. Todos habían estado esperando al Mesías, el Salvador está aquí, ahora mismo se ha cumplido, es lo que dice Jesucristo. Y este verbo está en tiempo perfecto, lo que indica que es un estado actual de cumplimiento. El Mesías está aquí, es lo que dice Jesús. El Mesías está aquí, la salvación ha llegado. ¿No? A los judíos les está diciendo, la era mesiánica esperada ya ha comenzado, ya ha comenzado. Jesús estaba diciendo en otras palabras, mi misión ha sido declarada, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Aquellos que anunciaron los profetas, Isaías lo anunció, yo soy ese. Hoy se ha cumplido esto. Está anunciando su misión. Y eso nos lleva entonces al segundo punto, ya que el Señor Jesucristo ha declarado su misión, la misión que Él tiene, entonces va ahora a hablar de la clase de personas que Él salva, que Él va a salvar. ¿Qué clases de personas salva Jesús? Y según el versículo 18, que lo leímos hace un momento, Jesús salva a 4 grupos de personas. Este es como una especie de un cuadro de cómo ve Dios a todas las personas de este mundo. Claro, las ve como pecadoras y las encuentra a cada una de ellas en una de estas 4 categorías. Pobres, dice, presos, ciegos y oprimidos, para resumirlo en una palabra, ¿no? Están encasilladas en estas 4 clases de personas, ¿no? Pobres, presos, ciegos y oprimidos. Estas categorías representan la condición desesperada,
la necesidad del hombre, ¿no? ¿Por qué? Por su pecado, ¿no? Por su pecado. Y el hombre, hasta que no se reconozca pecador de esa condición, de su condición, no habrá ningún deseo de buscar la solución. Entonces veamos el primer tipo de personas. El primer objetivo a los que Jesús quiere salvar en el verso 18 dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y se oye mucho hablar hoy en día de las buenas nuevas, que es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, es el Evangelio, que significa buenas noticias. El Mesías será capacitado por el Espíritu Santo para predicar estas buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Y la buena noticia para los pobres no es que los pobres van a hacerse ricos. Esa no es la buena noticia. Ese no es el Evangelio. No es que vas a tener prosperidad económica, no es que va a mejorar tu situación económica. Eso es el falso evangelio. Nunca observamos que eso tiene algo que ver con el verdadero evangelio. ¿Ves? Ese no es el mensaje. Jamás Jesucristo predicó algo como eso, como hoy en día tú lo puedes escuchar en muchas iglesias. Aquí está hablando de las riquezas espirituales. Aquí está hablando de las riquezas espirituales. La buena noticia es que las personas que son espiritualmente pobres, los que son espiritualmente pobres, es decir, los pobres de espíritu, pueden ser liberados de esa pobreza. Pueden ser liberados de esa pobreza. Y esta palabra pobre en el idioma original parte de un verbo que significa temblar, retroceder o encoger, que transmite la idea de un mendigo. De un mendigo, alguien que se encoge en las sombras, en la oscuridad, alguien que está allí agazapado en la oscuridad. En los escritos del griego clásico se usa la palabra para referirse a una persona que está en la indigencia total, que está allí en un rincón agazapado, escondido, ¿no? ¿Por qué? Lleno de mendicidad, porque no tiene absolutamente nada. Así es como se refiere esta palabra, pobre. La imagen es de una mano que se extiende, como un mendigo que extiende su mano para recibir lo que otro le pueda dar. Y de alguna manera extiende su mano y con la otra se tapa el rostro para ocultar su identidad. ¿Por qué? Porque está lleno de pobreza, de indigencia total. Eso es muy, muy vergonzoso. Y aquí está una persona que había llegado a la miseria más baja. No tienen absolutamente nada. Y esa es la palabra que significa aquí pobres. Y el Mesías vendría entonces a traer buenas noticias a las personas que son indigentes, las personas que no tienen absolutamente nada. Espiritualmente hablando, son las personas que reconocen que no tienen nada a quien encomendarse. Yo no me puedo encomendar a nadie, no tengo nada que ofrecer. Lucas 6:20 dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es la misma repetición que estudiamos aquí hace un par de años, Mateo en 5:3, que dice: bienaventurados los pobres, ¿en qué? Los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. De eso es lo que habla este espíritu, no en dinero, no en riqueza, no en cosas materiales, sino en espíritu. Esa es la condición del pecador. Esa es la condición del pecador. Es un pobre de espíritu, es un miserable espiritualmente. ¿Ves? Todo pecador está moralmente en bancarrota. Todo pecador, en las palabras de Isaías, su justicia es como trapo de inmundicia. Así dice Isaías, somos trapo de inmundicia. Todo pecador está desprovisto de cualquier cosa para poderse encomendar a Dios. Nada podemos hacer para encomendarnos a Dios. No tenemos absolutamente nada. Estamos en una total indigencia. Y esto va en contra de los que piensan que por sus buenas obras van a ganar la salvación. Jesús viene y rompe toda esa opinión y dice: las únicas personas a las que el Mesías va a dar salvación son aquellas que reconocen su miseria espiritual. Los que reconocen su miseria espiritual. Y mientras cualquier persona esté pensando que por ser buena persona, que por sus creencias, que por su religión, que por su moralidad, le van a ayudar en algo para recomendarse a Dios, lo único que está haciendo es seguir estando condenado al infierno eterno. Y su condición es irremediable, es triste e irremediable. ¿Ves?
Esta es la primera clase de personas a los cuales Jesús salva. Pero hay una segunda, en el verso 18 sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Aquí es proclamar liberación a los cautivos. El pecador aquí también es visto como un preso, como un prisionero. Esta es otra figura que describe a la misma persona. ¿A cuál? Al pecador perdido. Y la buena noticia es de que ha de venir el Mesías para proclamar liberación a estos hombres prisioneros. Y la palabra aquí traducida del idioma original tiene realmente la idea del perdón. Es decir, que te va a perdonar. Y la razón es de que alguien está en la cárcel es porque ha hecho daño a otra persona. Ha sido puesta allí como un castigo. Y eso es lo que va a hacer el Señor, te va a librar de ese castigo, te va a perdonar de esa cárcel en la que tú te encuentras. Ahora nosotros sabemos que Él no está hablando de presos reales, sino de los presos espirituales, los que están en esclavitud espiritual, los que están en servidumbre espiritual, porque eso genera culpabilidad en el pecador. Hay una deuda que le pesa cada día más. Esa es la pena condenatoria de la ley de Dios, que aunque no lea la Escritura, la ley de Dios está en el corazón de todo hombre y siente la culpabilidad de su pecado. Estos son los que están prisioneros, son cautivos. Significa literalmente presos. Cautivo significa literalmente presos. Entonces el pecador es un prisionero. Lo lamentable de los pecadores, creen que son libres. Estos prisioneros creen que son libres. Dicen, yo tengo derechos reales y nadie me va a quitar mis derechos y yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Yo puedo vivir como yo quiero. La Biblia define a estos hombres como presos espirituales. ¿Por qué? Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Ves? Esos son los esclavos, los presos espirituales, son prisioneros. Tienen una deuda por el pecado que no pueden pagar. Están a la espera ¿de qué? De la muerte y de la condenación. La única esperanza que tienen está en el Mesías. Él es la única esperanza. La forma en que son liberados, la forma en que Jesús libera a un prisionero es cuando su pecado es perdonado. Solamente allí es liberado, cuando su delito es perdonado. Y la única manera en que nosotros podemos ser perdonados es porque Jesús tomó el lugar nuestro. Fue el sustituto nuestro en la cruz para morir por el pago del pecado. No hay otra manera. En tercer lugar, nos lleva a otro cuadro del Señor Jesucristo y dice, y vista a los ciegos. Y vista, es decir, que da vista a los ciegos, en el verso 18. Jesús está hablando aquí de Isaías 61:1, sobre los que están en la oscuridad espiritual. El pecador no puede ver ni entender la verdad por la ceguera espiritual, ¿no? El pecador es un hombre que está ciego. De hecho, todo hombre en su manera natural está ciego espiritualmente. Todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres están caídos. El salmista dice, no saben ni entienden. Ellos caminan en tinieblas, dice. ¿Ves? Están ciegos espiritualmente. Jeremías 5:21 dice, insensato esta gente está sin entendimiento. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Este es el estado de los inconversos. Es que tú puedes hablar de la Escritura y ellos no van a entender, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, son una locura para ellos, porque son cosas que se pueden discernir solamente espiritualmente. Y no hay manera de que el hombre natural pueda entender las cosas espirituales, son ciegos totalmente, no ven absolutamente nada, están caminando en tinieblas del pecado. Y todo hombre nacido en este mundo por ser pecador es por naturaleza ciego. Así que todo hombre es ciego, así es como nace. Y se puede ser ciego también porque Dios puede cegarle de una manera judicial. Dios ordena judicialmente que este hombre esté ciego, como en Isaías 29:10. El Señor ha derramado sobre ti el espíritu de sueño profundo y cerrado tiene sus ojos. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo!
que Dios dictamine una orden como esta, algo judicial, como lo hizo con el pueblo judío, que va a haber ceguera intencional de parte de Dios, como un juicio de Dios al pueblo de Israel. Es lo que hoy día está viviendo el pueblo de Israel, pero lo vive porque Dios le puso. No porque Él lo quiso, por la tremenda pecaminosidad en los años y años y años de misericordia y de gracia de Dios que extendió a este pueblo. Segunda a los Corintios 4:3 dice, incluso si nuestro evangelio, dice, está aún encubierto, dice, es para los que se pierden, cuyas mentes el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ves? Aún a este evangelio no lo pueden entender, porque está cegado, está cerrado para ellos, no lo pueden entender. Así que estamos hablando de una completa ceguera. Satanás también ha cegado el entendimiento para que no brille, no alumbre la luz del Evangelio, ¿no? En la mente y en el corazón de los hombres. Satanás también hace su trabajo entonces de cegar. Y si tú has leído Romanos 1, tú puedes ver que esta es la razón de que los hombres, dice, conociendo a Dios por medio de las cosas hechas, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido, es entenebrecido, más ciegos. Así es como es visto el pecador, como una persona ciega. No puede encontrar la verdad, no puede saber la verdad. Él puede creer que sabe la verdad, ni entiende la verdad, ni sabe la verdad. El hombre natural no puede resolver ese problema de su ceguera. No, ni siquiera la entiende, que está en un dilema de ceguera espiritual. Entonces, ¿qué ha venido a hacer el Mesías? Porque esta es la promesa que dice el Señor Jesucristo en este verso 18. Dice, para dar vista a los ciegos. Él ha venido a dar vista a los ciegos. Esto habla de Isaías 42:7, que dice, para abrir los ojos de los ciegos. O como dice el evangelista Juan, dice de Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Esta es la luz que viene a dar el Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 4:6 dice, Dios es el que mandó la luz para brillar en las tinieblas, que ha brillado en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Esto es lo que ha venido a hacer el Señor Jesucristo, dar luz a aquellos que son ciegos. Colosenses dice 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es esto lo que hace Jesús, te libra de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es como hace brillar la luz para los ciegos. Y finalmente, Él viene a dar libertad a los oprimidos, dice el texto bíblico. La palabra libertad que se utiliza aquí es traducida para aquellos que son oprimidos. Y la opresión aquí no es la idea del preso, no es la idea del reo, no. La opresión aquí es la idea de que te encuentras abrumado, que te encuentras cansado. Te encuentras abrumado porque la vida te trae dolor. Te encuentras abrumado por relaciones abusivas que tienes, tal vez con compañeros de trabajo, con tu jefe, con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Por tus padres, como sea. Estás abrumado por una enfermedad que padeces y no sabes cómo resolverla. Estás abrumado porque estás lleno de problemas, tu vida está llena de problemas. Esta es la persona que tiene dificultades, que ha perdido toda su alegría, ya no tiene alegría, ¿ves? Ha perdido toda su alegría. Se trata de la persona a la que Jesús habló cuando dijo, venid a mí todos ustedes que están, ¿qué? Dice, trabajados y cargados. Esa es la invitación que hace Jesús. Estos son los oprimidos. Es la persona que está sobrecargada, ¿no? Que ha perdido la alegría en su vida porque está abrumada por tantas situaciones, por tanta crisis. Así que liberar a aquellos que son oprimidos lo extrae de Isaías 58:6. Y es interesante en ese paso de Dios, que es una queja contra Israel por no ser fuente de liberación para los oprimidos. Dios está hablando, ustedes no han sido fuente de liberación a los oprimidos, pero el Mesías va a hacer eso en su pueblo Israel y a todo hombre.
Eso es lo que hace justamente, va a dar liberación a todo oprimido. Él quiere alivianar la carga del pecado que tienes, lo que te abruma en tu vida. Recuerden el texto que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero si leemos más adelante, dice, toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Qué es lo que puede oprimirle a una persona? ¿Qué es lo que le puede oprimir a una persona? ¿Qué es lo que te puede hacer sentir abrumado y oprimido? Es el pecado. No hay otra cosa, ese es el pecado. Es la carga del pecado. El peso de la ley sobre ti. ¿Ves? Que está hablando a través de la conciencia o a través de la lectura de la Biblia, si tú lees la Biblia. El Mesías viene para tomar la carga del pecado. Eso es lo que dice. Yo vengo a tomar esa carga del pecado. Yo te voy a dar descanso. Eso es lo que está diciendo, es la promesa aquí. Dentro de la misión del Mesías es salvar a este tipo de personas. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Son más livianos que la carga del pecado que tú tienes. Mi carga es ligera. Mi carga es ligera, que en realidad no es una carga para ti. Esa es la invitación que está haciendo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que predicó Jesús? Que la salvación está disponible para todos aquellos que confiesan, ¿qué cosa? Su pobreza espiritual. Aquellos que confiesan su esclavitud espiritual. Aquellos que confiesan su oscuridad espiritual. Aquellos que confiesan su opresión espiritual. Siempre habían tenido que decir los expositores de este pasaje de Isaías, cualquiera que iba a una sinagoga y sacaba a relucir este pasaje, ellos decían, el Mesías va a venir y va a hacer esto. Pero nunca se imaginaron, esos hombres que estaban allí en la sinagoga de Nazaret, que justamente allí se iba a cumplir eso. Siempre escuchaban, el Mesías un día hará esto, pero nunca se imaginaron con que aquel predicador iba a decir, hoy se ha cumplido esta profecía, he venido a hacer esto. Esa es la misión que yo tengo, porque yo, Jesús, soy el Mesías, yo soy el Salvador. Yo te voy a sacar de esa ceguera, yo te voy a liberar de esa opresión espiritual, yo te voy a sacar de la pobreza espiritual en la que tú te encuentras. Eso es lo que él vino a decir. Yo te voy a dar descanso, te voy a traer paz a tu corazón. Y finalmente entonces vemos que cómo respondió el pueblo ante este mensaje de Jesús, ante esta revelación de Él. Porque está revelando quién es Él, el Mesías, y está diciendo, esta es la misión que yo tengo, salvar a este tipo de personas. Ahora, ¿cómo responde este pueblo? ¿Cómo está respondiendo este pueblo judío en esa sinagoga allí? Seguramente estaba abarrotada. Mira el verso 22, estamos en Lucas 4:22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que estaban impresionados. ¿No? ¿Por qué? Seguramente con la autoridad que habló Jesús. Hoy se ha cumplido aquí esta profecía. Yo soy el Mesías. ¿Quién se atrevió a decir algo así? Así que ellos estaban verdaderamente impresionados del mensaje, esa claridad, con esa autoridad con la que hablaba. Nunca habían visto a un maestro hablar de esa manera y expresarse así ante todos ellos. Pero fíjense lo que sigue diciendo el verso 22. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y es interesante, porque esta frase denuncia lo que había en el corazón de ellos. Mira lo que decían entre ellos, dice, pero ¿no es este el hijo de José? Con esta frase ellos estaban demostrando que no estaban dispuestos a confesar su pobreza, no estaban dispuestos a confesar su esclavitud, ni su ceguera, ni su opresión espiritual. No vamos a confesar nosotros esto. ¿Por qué? Porque ellos se creían que eran justos, ellos se creían que estaban muy bien, que ellos se creían que todo lo veían, que lo entendían muy bien, que ellos cumplían la ley, que daban sus diezmos, que ellos practicaban todos los ritos. Nosotros no necesitamos confesar que somos pobres, o que yo estoy preso, o que me encuentro oprimido. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy yo a decir tal cosa con este hijo de José, el hijo del carpintero? Eso es lo que ellos estaban mencionando, ¿ves?
No estaban reconociendo a su Mesías. ¿Quién le va a creer a este? ¿No es el hijo de José este? ¿Cómo es que yo voy a reconocer que soy un pobre? No, yo no soy un pobre espiritual. Yo soy rico espiritual. Seguramente era lo que ellos se decían. Y Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, porque Él tiene omnisciencia, entonces vemos aquí en el versículo 23, dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y el verso 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Bueno, a veces la familiaridad engendra desprecio. Tal vez usted haya vivido algo así, ¿no? En su familia. Pero eso fue lo que sucedió aquí. Los expertos parecen ser solo los extranjeros, pero no los suyos. A veces se reconoce al extranjero como que ese es lo que él dice, eso es, ¿no? Y no al que es profeta de su propia casa, como que se lo menosprecia. Y esto es lo que intenta decir Jesús aquí. Él se crió en esa ciudad de Nazaret. Ahí conocía Nazaret y seguramente esa sinagoga él aprendió allí de niño. Pero Jesús fue rechazado en este momento. E inmediatamente Jesús da dos ejemplos que los va a poner terribles a estos judíos en esa sinagoga. Mira el primer ejemplo, el verso 25 y 26 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero mira lo que dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El profeta Elías vivió por el año 850 antes de Cristo, y él anunció una sequía de 3 años y 6 meses por orden de Dios. Él dijo, va a cerrarse el cielo, y no llovió. Y eso era por causa de la idolatría de Israel, que adoraban al Dios de Baal, y por haber desechado al Dios verdadero. Elías fue rechazado por su pueblo. Y en ese tiempo había muchas viudas en Israel, como dice Jesús, está mencionado. Muchas viudas habían en Israel, y Dios tiene cuidado de las viudas. ¿Ves? Ellos saben que Dios tiene cuidado de las viudas. Pero ante la hambruna, muchas comenzaron a morir. Y los judíos sabían que Dios tiene cuidado de las viudas. Pero Elías dice, no fue enviado a ninguna de las viudas de Jerusalén, ninguna de las viudas judías, sino ¿a dónde? A una viuda extranjera de Sidón, de una ciudad pagana gentil, que eran adoradores de otros dioses, de dioses falsos. Allá le envió al profeta, a una viuda totalmente extranjera. Eso les disgustó a los de la sinagoga, porque ellos son nacionalistas, es decir, nosotros somos buenos, esas naciones son malvadas. ¿Sí ves? Y es como si Dios los haya abandonado ellos a la muerte cuando Elías fue llevado allá, y haya preferido Dios a una mujer pagana. Ellos no toleraban eso. Dios no puede preferir eso. Dios va a preferir a la judía. Dice, no va a preferir a la viuda pagana. Pero Jesús le siguió diciendo que cuando Elías llegó donde la viuda, aunque solo tenía una porción de harina, ustedes saben la historia, y poco aceite en la tinaja para la última comida de ella y su hijo, sin embargo, creyó a las palabras del profeta Elías, porque él venía de parte de Dios, y preparó la comida para el profeta primero, luego para ella y su hijo, y nunca escaseó el alimento. Dice que siempre salía el alimento, y fue por 3 años y medio. Entonces Jesús les está diciendo, Dios solo salvó a esa viuda pagana extranjera. ¿Por qué? Porque admitió su miseria espiritual. Ella fue la única que admitió su miseria espiritual. Ella reconoció, yo soy un mendigo espiritual. Yo soy un mendigo, estoy agazapado allí. Yo no tengo nada que ofrecer. Ella reconoció eso. Y ustedes, dice, por más que sean el pueblo de Dios, pero si no admiten ustedes que son pobres espirituales, si no admiten ustedes que son prisioneros espirituales, que son unos oprimidos espirituales y ciegos espirituales, no va a haber salvación para ustedes como no lo hubo para esas viudas. Esto les disgustó más todavía a ellos, pero Jesús no había terminado con ellos.
Mira lo que les da otro ejemplo aún aquí en el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¡Qué tremendo! ¿Tú sabes lo que es decirle esto a un judío que es nacionalista, que odia y cree que los gentiles de otras naciones son lo peor, ¿no? Son lo peor de la sociedad, son pecadores y paganos? Y aquí está escuchando de parte del mismo Jesús que dice, Dios prefirió curar a Naamán el sirio, un pagano. Y estaba leproso, ¿no? Había muchos leprosos en Israel, había la lepra en ese tiempo, Israel tenía muchos leprosos, pero Dios quiso sanar solo a Naamán el sirio, un extranjero, un pagano. ¿Por qué? Porque Naamán el sirio, a pesar de ser un hombre orgulloso, si usted ha leído el texto bíblico, finalmente este sirio orgulloso se humilló, obedeció la orden del profeta Eliseo, se zambulló allí en el río Jordán 7 veces, siendo un río más sucio que los ríos que él tenía en su ciudad, en su nación. Pero obedeció, se humilló y se zambulló 7 veces. Y él obedeció y fue sanado. Naamán estuvo dispuesto a confesar su miseria espiritual. Soy una miseria espiritual, no tengo nada que ofrecer. Él reconoció eso. Esto acabó con la paciencia de los que estaban allí en la sinagoga. Y fíjese cómo actuaron ellos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué triste, estaban arraigados a su propia justicia, por lo que no quisieron reconocer su pecado. En vez de recibir al Salvador del mundo, teniendo ese privilegio tan grande de haberlo visto al Dios humano, al Dios encarnado delante de ellos, lo terminaron rechazando a este Mesías. Solo hay una razón por qué la gente que conoce la verdad de Jesús no cree, y es porque no quieren reconocerse que son pobres, ciegos, presos y oprimidos. Y difícilmente alguien que no quiera reconocer esto, difícilmente va a encontrar salvación. Dios no ofrece nada a las personas que están contentas con su propia condición. Y si hay algo que les ofrece, eso es el juicio y la condenación, eso les ofrece a aquellas personas. Jesús ante esta respuesta entonces dice, siguió su camino y nadie pudo hacerle absolutamente nada. Dios bendiga su palabra, oremos. Gracias, Señor, te damos por este mensaje que das a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, si hay personas aquí que todavía no te conocen, que no han reconocido su pobreza espiritual, que no han reconocido su ceguera espiritual, estar oprimidos espiritualmente, presos espirituales, que no tienen nada que ofrecerle a Dios para recomendarse, para su salvación, hacer algo para ser salvos. Oh Padre, haz que cambie esa actitud a través de esta palabra tuya, de tu Espíritu Santo que obre en sus corazones y traiga, Señor, arrepentimiento en ellos y haya confesión de pecados. Y reciban por la fe a Jesús como único y suficiente Salvador, Señor. Y a nosotros, te damos gracias por esta palabra tuya, porque nos recuerdas que aunque nos salvaste nosotros un día reconociendo que éramos pobres espirituales, que éramos pordioseros espirituales, aún lo seguimos siendo, Señor. Y debemos seguir reconociendo esto porque es la única manera de ir hacia ti y de ser alimentados por ti, de ser fortalecidos por ti, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación que nos has ofrecido, Padre, gratuitamente, Cristo como sustituto de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.